Hola y bienvenido al podcast de TecnoApp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. En el episodio de hoy voy a explorar los desafíos a los que se enfrenta Microsoft en esta década. Haré un repaso a su evolución histórica analizando cómo la empresa se enfrenta a la competencia, abraza la inteligencia artificial y busca a través de adquisiciones estratégicas una posición de poder en el sector tecnológico. ¡Comenzamos! El episodio de esta semana está patrocinado por Cifra, la plataforma 100% digital para la gestión y la comunicación de centros de enseñanza. En Cifra encontrarás la solución a todas las necesidades que un centro educativo del siglo XXI necesita para realizar las gestiones del personal docente, así como una plataforma de comunicación fluida, sencilla de usar y efectiva con las familias y alumnos. No lo dudes y entra en cifraeducación.com para obtener más información y descubrir todo lo que Cifra puede aportar a tu centro educativo. Tienes el link de acceso en las notas del episodio. Bueno, pues ya veis, antes de nada deciros que es la primera vez que hago una cuña publicitaria y que tengo un patrocinador en el podcast, pero al final todo acaba llegando y bueno, pues después de la entrevista que hice la semana pasada a Alejandro Trigos, que es el CEO, el director de Cifra Educación, pues este mes, durante el mes de octubre, voy a tenerles como patrocinador del podcast. Como os digo, es la primera vez que hago una cosa de estas, no me juzguéis mucho, no seáis muy severos conmigo, pero es algo que también me apetecía probar y bueno, pues ese momento ha llegado. Además estoy muy en sintonía con la empresa, con Cifra Educación, y creo que bueno, pues su producto merece mucho la pena como para que le echéis un vistazo. De ahí que os lo recomiende. Bueno, y el lío, porque hoy le voy a dedicar el episodio a analizar la reciente trayectoria de una de las empresas tecnológicas más grandes y reputadas del mundo, que es Microsoft, ni más ni menos. Primero os voy a decir un poco, voy a echar un poco la vista atrás para ver de dónde viene Microsoft y os voy a decir cómo ha forjado la leyenda alrededor de su marca, porque no nos engañemos. Sí, Apple tiene una sombra muy alargada, pero Microsoft la tiene todavía más, es decir, que la sombra es más alargada. Es decir, que Microsoft es una empresa muy, muy grande, está muy insertada en nuestras vidas y yo creo que todos hemos crecido con algún ordenador, con algún PC, hemos trasteado con ellos y hemos ido viendo la evolución de Windows. Así que me apetecía echarle un vistazo a lo que ha hecho Microsoft hasta ahora y sobre todo qué nos tiene preparada para esta década. Yo creo que si hay una empresa que por derecho propio se ha convertido en una de las grandes referentes tecnológicas del mundo y que es un icono, es Microsoft, que fue fundada ni más ni menos que en 1975 por Bill Gates y Paul Allen en Albuquerque, Nuevo México. Esto no sé si lo sabíais, que esto es de Nuevo México, es decir, generalmente la gente se piensa que todas salen de Silicon Valley o de California, pero no, estos vinieron desde Albuquerque. En los primeros años Microsoft se centró un poco en el desarrollo de lenguaje de programación y sistemas operativos para la que entonces era una incipiente industria de la computación personal, porque la informática estaba muy enfocada a empresas, ¿no?, a grandes centros de datos, pero todavía no estaba en los hogares, ¿no? Y en 1980 firmaron un contrato que entonces fue histórico con ni más ni menos que IBM, que era el dios de la informática entonces, y que proporcionaba un sistema operativo llamado MS2. No sé si alguno de los que escucha esto sabe lo que es el MS2. Seguro que si lo sabes ya tienes más de 40 seguramente y bueno, pues trabajaste o trasteaste con este sistema operativo, que era una auténtica pasada porque era programación pura y dura, pero que nos abrió el mundo de la informática y que lo trajo a nuestras casas, ¿no? Este acuerdo yo creo que fue fundamental para el éxito futuro y la independencia de la empresa, porque en ese momento todavía no tenían músculo financiero como para ser una entidad propia, ¿no? Todo esto al final fue un poco la creación en el 75, el contrato de 1980, un poco lo que estaba por llegar, los cimientos de ese bombazo que pegaron en 1985 cuando lanzaron Windows 1.0. Es decir, que nada, el primer Windows, ¿no? Pero que sí que es verdad que era un sistema operativo gráfico
que revolucionó la informática personal y que allanó el camino para su luego dominio en el mercado de sistemas operativos, ¿no? Durante la década de los 80, los 90, incluso los primeros 2000, Microsoft no hizo más que crecer de una forma explosiva y sobre todo por productos icónicos como Windows 95, por software como la suite Office, ¿no? O Visual Studio o Windows XP, que son sistemas operativos y software, pues icónicos ya, ¿no? Es decir, que esto forma parte de la historia de la informática. Pero no todo fue un camino de rosas, ni mucho menos, y la empresa también se ha enfrentado y se sigue enfrentando, pero sobre todo en el pasado, tuvo desafíos significativos, porque tuvo no sé si lo recordáis, pero tuvo un proceso antimonopolio en los Estados Unidos que fue noticia mundial porque se les juzgaba por prácticas comerciales anticompetitivas y que al final se resolvió en 2001. Salieron más o menos airosos de todo esto, pero sí que es cierto que les dejó muy tocados a nivel de imagen, ¿no? Entonces, pues esto es algo que forma parte de la historia de Microsoft y de lo que yo creo que también aprendieron bastante. Luego, en las últimas décadas, Microsoft lo que ha hecho es diversificar su enfoque y ha pasado de ser principalmente una empresa de software a abrazar la nube con Azure y con diferentes servicios online, como pues el lugar en el que se cimientan sus inversiones y el dinero, ¿no? De dónde sale el dinero de Microsoft, pues generalmente viene de aquí. Pero como toda empresa tecnológica que se precie, pues también han invertido en hardware y ahí está la línea de Surface y la adquisición estratégica también de empresas como LinkedIn o GitHub, que, pues de esto os hablo ahora un poquito más en detalle. El caso es que la evolución de Microsoft nos indica un poco, sobre todo, cuáles han sido sus grandes éxitos y sus fracasos también, que los ha tenido. Y lo que sí que me parece es que es una historia de innovación, o sea, siempre están innovando. Es una historia de adaptación al mercado, de liderazgo en una industria tecnológica muy competitiva y que después de tantísimos años siguen estando ahí en la brecha, siguen sacando cosas que nos siguen sorprendiendo y no digo que marquen el camino, pero sí que es cierto que no se quedan atrás. Entonces, a mí me parece que sí que definen bastante el panorama tecnológico actual. Y no se puede decir eso de muchas empresas, que el camino está lleno de cadáveres de empresas tecnológicas que en su día eran eran referente y luego se quedaron en nada. Ejemplos, si os pongo un par, si queréis, BlackBerry, ¿os acordáis de BlackBerry? De lo que eran las BlackBerry en el mundo de los smartphones o de los teléfonos. ¿Os acordáis de lo que era Nokia? Pues Nokia y BlackBerry, ¿qué son hoy en día? Y quien dice estas, hay muchas otras que se han quedado por el camino. Hay otras que luego se han reconvertido, como Sony o como Samsung y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que Microsoft, digamos que se ha mantenido bastante fiel. Bueno, dicho todo esto, yo creo que Microsoft tiene una serie de retos ahora mismo, ¿no? Principalmente veo 3 puntos, sobre todo candentes en lo que a retos se refiere para los de Redmond. Por un lado, la competencia propia del mercado, por otro, la transición a los servicios en la nube y por otro, el tema de la seguridad y la privacidad. Un poquito más en detalle. El tema de la competencia en el mercado lo ha tenido siempre. Siempre está en una batalla constante, muy competitiva, en un mercado que evoluciona muy rápidamente. Pero es que ahora la competencia directa de Apple, Google y Amazon, que son 3 gigantes, no son 3 grandes empresas, no, son 3 gigantes, cada una en su área, han desarrollado sistemas operativos y dispositivos y servicios en la nube y software de productividad que compiten perfectamente en igualdad de condiciones y que le hacen bastante sombra a Microsoft. Y esto sí que es cierto que ha mermado mucho su capacidad para mantenerse relevantes y para diferenciarse en un panorama pues que es tremendamente competitivo con una serie de desafíos constantes. Aquí ya se ha visto que no se pueden dormir en los laureles porque cuando les ha pasado se han visto completamente aniquilados en ciertos mercados como el de los smartphones, donde entraron y salieron por la puerta de atrás. No supieron reaccionar, no supieron reposicionar sus productos y, pues esa competencia en el mercado les ha expulsado directamente de algunos mercados concretos, como el de los smartphones, donde son irrelevantes. Lo que proveen son de servicios y de aplicaciones, pero realmente en hardware no están, ni se les espera. También es verdad que eso supone un reto porque les ha obligado a posicionarse
en una transición a los servicios en la nube y el desafío también está ahí, ¿no? En ver cómo lideran un poco esos servicios con Azure, con la plataforma en la nube, y a ver hasta dónde son capaces de crecer, ¿no? De forma, yo no diría exponencial, pero sí al menos paulatina. Tienes que crecer, crecer y crecer poco a poco. Esto, en términos de mantener la seguridad y la fiabilidad, y sobre todo en ver un poco qué capacidad tienen de escalar sus servicios en un entorno global, que no es nada sencillo. Aquí tienen un muro con AWS, con Amazon Web Service, que son los líderes en el mercado, y yo creo que tienen un desafío importante si quieren ser la alternativa con Azure e incluso ser la posible segunda opción que se convierta en primera opción para muchas empresas el día de mañana. Tienen una batalla que nos beneficia mucho a los usuarios entre Amazon Web Services y Azure, y creo que esto, bueno, pues es un reto para Microsoft, ¿no? El estar ahí como segundo plato y quién sabe si el día de mañana convertirse en los primeros, ¿no? Y luego el otro gran desafío o el otro gran reto que tienen es el tema de la seguridad y la privacidad. De esto creo que voy a ir hablando de forma recurrente en diferentes episodios porque me parece que es algo a lo que le prestamos atención, sobre todo cuando hay un problema. Es decir, publican una noticia de un ataque de unos hackers o de una brecha de seguridad y entonces empezamos a mirar en el móvil, en los ajustes, a ver qué es lo que tengo yo y a ver si esto me afecta o no me afecta o tenía yo una cuenta aquí o allá. Pero yo creo que esto va mucho más allá y las empresas, sobre todo las grandes como Microsoft, tienen que trabajar arduamente y de forma continua en mejorar la seguridad de sus productos y servicios en todos los frentes para que cuando haya una amenaza les pase de largo. Esto es complicado porque los ataques de ransomware, los ciberataques, que en algunos casos parece que están patrocinados por estados y por gobiernos, ahí ya luego entra cada uno en la paranoia que pueda tener o las fábulas que se pueda crear en la cabeza, si son o no son, pero bueno. La cuestión es que el tema de la seguridad y de la protección de datos de los usuarios y de los clientes es un desafío básico, esencial para cualquier empresa, pero imaginaros para Microsoft. Es decir, Microsoft tiene aquí una brecha y, bueno, pues que ya Windows de por sí es un entorno complejo y complicado porque es un foco de entrada de virus y de troyanos y demás. Pues imaginaos si tienes una brecha en la seguridad y pierdes capacidad, ¿no? O pierdes datos de tus clientes. Pues esto sería una bomba. Entonces yo creo que aquí tienen un reto muy importante, no solo ya en mantener la seguridad que tienen, sino en aumentar esa seguridad, esa sensación de seguridad para el usuario, que cuando esté en un entorno de Microsoft, bien en hardware, bien software, tenga la sensación de que está protegido. Y esto, bueno, pues es muy complicado, sobre todo teniendo productos como Windows que lo puedes tener en cualquier ordenador del mundo y donde la seguridad a veces, como digo, brilla por su ausencia. Luego, otro de los puntos clave para entender un poco los desafíos que tiene Microsoft para los próximos 7, 8, 10 años es un poco ver las adquisiciones que tienen, las empresas que van comprando. No han comprado... Curiosamente, Microsoft no es una empresa que haya comprado otras empresas porque sí, que casi nunca una empresa compra otra porque sí, ¿no? Generalmente atiende a unos intereses, pero es que las adquisiciones estratégicas de Microsoft han sido muy llamativas. En 2016 compraron LinkedIn, que era una red social, entonces era la principal red social profesional, ¿no? O la más grande. Fue una decisión, yo creo que bastante estratégica, porque les proporcionaba el acceso a una vasta red de profesionales y a una gran cantidad de datos relacionados con el mundo laboral, que es lo que realmente le interesa a Microsoft. Eso se ve un poco en el enfoque de 365, de su suite ofimática y de esos servicios en la nube, y cómo quieren integrarlo dentro de LinkedIn y cómo quieren enriquecer las capacidades de networking y la búsqueda incluso de empleos, ¿no? Todo eso, el hecho de que todo eso pase por Microsoft les beneficia muchísimo. Y de hecho, LinkedIn es una de las redes sociales con mejor valoración y con mejor publicidad de cara al exterior. Es decir, cuando tú dices que publicas en LinkedIn o que estás en LinkedIn, la gente no te mira mal. No suele ser un lugar donde la gente vaya
no digo a perder el tiempo, pero sí a invertirlo en entretenimiento. Los que invierten tiempo en LinkedIn lo invierten o lo intentan invertir en función de mejorar su calidad en el trabajo o generar contactos o establecer estrategias con otras empresas. Y esto es muy valioso para Microsoft, que es la empresa que está detrás, ¿no? Luego, la otra gran compra que hicieron fue 2 años después, en 2018, que compraron GitHub, que es una plataforma, para los que no la conozcáis, líder en el desarrollo colaborativo de software. Para mí me parece que es bastante significativo porque trabaja mucho el tema de la comunidad de desarrollo, ¿no? Inicialmente, esta compra fue un poco recibida con preocupación porque el compromiso de Microsoft con el código abierto, bueno, pues no es muy no es que sea muy de código abierto Microsoft, y GitHub sí, pero sí que es cierto que de momento han mantenido la independencia de la empresa. GitHub no es que sea independiente, pero sí que mantiene su espíritu, y yo creo que esto ha permitido que incluso tengan una mayor cuota de adopción de GitHub en la industria de desarrollo de software. Incluso ha fortalecido la posición de Microsoft como un actor clave en el ámbito del código abierto, sin ser una empresa de código abierto. Es decir, es una empresa que sus productos evidentemente no son de código abierto, cobra licencia por todo y además una buena licencia. Pero en este sentido creo que sí que han sabido integrar a GitHub dentro de su imagen corporativa, y esto pues les beneficia. Y luego la última gran compra, si os fijáis, 2016 LinkedIn, 2018 GitHub, y en 2020 compraron Zenimax Media y, bueno, 2-3 años después han comprado Activision. Es decir, son dos grandes empresas. Zenimax Media es la empresa matriz de estudios de desarrollo de videojuegos como Bethesda Games, que, bueno, pues tiene juegos míticos. Y luego Activision, que, bueno, poco hay que decir de Activision, es uno de los mayores estudios de videojuegos del mundo. Estas dos compras estratégicas son vitales para posicionar bien la posición de Microsoft en la industria de los videojuegos y sobre todo su plataforma de videojuegos Xbox, de Game Pass, y sus consolas, ¿no? Las Xbox. Sony, en este sentido, no es que se esté quedando arrinconada, porque la salud de la PlayStation es muy buena, de la plataforma PlayStation es muy buena, pero sí que es cierto que Microsoft se ha resarcido un poco de algún pequeño bajón que tuvo con anteriores versiones de la Xbox. En este sentido, creo que han invertido muy bien los recursos y el dinero para comprar empresas muy consolidadas que les van a dar mucho prestigio en el mundo de los videojuegos, que no nos engañemos, es el mundo que más dinero genera, muy, muy, muy por encima del cine y la música juntos. Es decir, los videojuegos ya no es algo para los chavales, es algo para todo el mundo, y es algo donde, sin lugar a dudas, hay mucho negocio y mucho dinero. Y luego, todo esto al final nos muestra un poco la evolución del negocio de Microsoft, porque ahora están centrados en 3 pilares básicos que pueden definir un poco hacia dónde van la próxima década. Por un lado está el crecimiento de Azure como plataforma de servicios en la nube, esa competencia directa con Amazon Web Services, que hace que, bueno, pues Microsoft tenga una amplia gama de servicios, desde alojamiento web hasta inteligencia artificial, con esa asociación con OpenAI, los fundadores, los creadores de ChatGPT. Y vamos a ver cómo el tema de la nube es uno de los pilares básicos. De hecho, Satya Nadella ya lo dice desde hace mucho tiempo, que ellos son una empresa de inteligencia artificial y servicios en la nube. Y esto es básico para entender hacia dónde va Microsoft y qué podemos esperar de Microsoft en los próximos años. El otro gran pilar, sobre todo el económico, es la importancia que tiene Microsoft 365 y el software de colaboración y productividad, el anterior Office, el Office 365, que es una suite esencial de aplicaciones, de servicios, de productividad para la empresa, que está por todo el mundo y donde pues Word, Excel, Teams, Outlook, todo este tipo de aplicaciones míticas de toda la vida siguen estando ahí y siguen actualizándose y siguen mejorando. Todavía les falta mucho. Creo que incluso podríamos ver integraciones o adquisiciones de empresas similares que las absorbieran para sus propias aplicaciones, y ver un Word o un Excel o un Teams muy potenciado y muy mejorado
con inteligencia artificial y demás, y esto lo veremos en los próximos años. Y yo creo que por aquí, en este otro gran pilar, que es el del software, Microsoft tiene mucho que decir todavía, y yo creo que es donde más quizás nos va a sorprender, porque esto lo va a utilizar prácticamente todo el mundo, ¿no? El común de los mortales utiliza un Word o un Excel o utiliza Office, y en este sentido yo creo que aquí sí que vamos a ver cosas muy muy interesantes por parte de Microsoft. Y el tercer gran pilar, yo creo que es algo que pasa un poco desapercibido porque no tiene una cuota de mercado muy, muy bestia, que sería el tema de hardware. Y yo creo que aquí Surface o las Surface, yo creo que es donde más vamos a ver invertir recursos a Microsoft. Esos dispositivos, esos portátiles, esos dispositivos 2 en 1, con ya pantalla táctil, pero que no son tablets, que son ordenadores por derecho propio. Yo creo que aquí han diversificado muy bien, han sabido elegir sus batallas y creo que están teniendo bastante éxito al integrar de una manera fluida los sistemas operativos, los servicios y aplicaciones con un hardware muy al estilo Apple. Es decir, Apple tiene un ecosistema cerrado, muy cerrado, que le ha proporcionado muchísimos éxitos y de donde saca sus mayores fuentes de ingreso del hardware. Y yo creo que Microsoft, sobre todo con la línea Surface, puede tener muchas alegrías en este sentido, porque tiene un diseño innovador, porque sus productos son muy versátiles y porque compiten incluso por encima de otros fabricantes de hardware y establecen su marca como un jugador importante en un mercado de dispositivos muy fragmentado, donde las Surface creo que tienen una posición de ventaja por esa integración de servicios, aplicaciones y hardware, ¿no? Yo creo que toda esta evolución hace que Microsoft, a pesar de los problemas que tuvo en el pasado, haya tenido también aciertos muy significativos, ¿no? Sí que es cierto que en los 90 tuvieron esos desafíos antimonopolio en los Estados Unidos, con un acuerdo que cerraron en 2001. También es verdad que en la Unión Europea también se les pone un poco, están ahí en ciertos procesos que podrían darle algún que otro problema, pero no son problemas relevantes para la supervivencia de la empresa, no como aquel proceso de los años 90 que pudo haberse cargado Microsoft y pudo haberla sepultado. Salieron de allí, han tenido problemas y vulnerabilidades con Windows, los siguen teniendo, es uno de sus caballos de Troya, pero también saben salir de ahí, lanzan actualizaciones, lanzan parches de seguridad y yo creo que se enfocan bastante en mejorar su imagen. Y yo creo que los éxitos como Windows 10, que ha sido un software muy, muy bien hecho, muy bien adaptado al siglo XXI, con una interfaz tremendamente fluida y que mejora mucho la adopción del sistema Windows para empresas y hogares, y que creo que es uno de los grandes aciertos de los últimos 10-15 años de Microsoft, este Windows 10. Windows 11 también tiene sus puntos fuertes, pero Windows 10 les ha consolidado. Apuntaló todo lo bueno que tenía en su día Windows XP, todos esos fundamentos, y los ha mejorado. Yo creo que ahí en ese sentido han tenido un éxito muy fuerte. Y el tema de la productividad con Office yo creo que también ha sido otro de los puntos fuertes, el hecho de que sigan estando ahí, sigan siendo relevantes y sobre todo en muchos ámbitos sigan siendo el lugar de referencia, y la gente sigue pasando por Office en vez de buscar alternativas. En ese sentido yo creo que Microsoft tiene muy bien apuntalado sus cimientos para poder crecer en el futuro. ¿Hacia dónde va a ir en los próximos años? Bueno, pues lo tengo claro. Inteligencia artificial y automatización. No me cabe duda de que van a tirar por aquí. Van a mejorar en áreas como la realidad mixta e incluso la IA ética, que esto es una cosa de la que algún día os hablaré, pero que va a empezar a tener más peso. Y luego yo creo que vamos a ver una empresa más sostenible y con más responsabilidad corporativa, que es algo que cada vez se les exige más a las empresas y sobre todo Microsoft, bueno, pues
van a estar muy comprometidos con este tema porque les da muy buena imagen, no nos engañemos. Así que yo creo que esto es un poco lo que tiene Microsoft por delante. Ha sido un episodio muy, muy largo, quizás porque recorrer la historia o la trayectoria de Microsoft para ver un poco qué nos va a ofrecer en los próximos años no es algo sencillo de acometer. Tenía un guión extensísimo con muchísimos datos para ofrecer, pero tampoco quería aburriros con datos y datos. Prefería coger esos datos y hacer un remix con mi opinión y con lo que yo veo que está, hacia dónde está enfocada Microsoft ahora mismo y hacia dónde tira en función de lo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Seguimos la conversación por redes sociales, como de costumbre. Ya sabéis que podéis localizarme en todas partes como @jlotmar. Dejad un comentario, si queréis, en el chat de Telegram, donde seguimos la conversación de las noticias tecnológicas que van surgiendo cada día. En las notas del episodio tenéis también cómo acceder a toda la información que os voy pasando. Y si queréis también podéis dejar un comentario en iVoox, en donde procuro responder a los mensajes que ponéis por allí, que la gente suele ser bastante activa. Antes de acabar, ya sabéis, gracias a todos por descargar el episodio de esta semana. Y el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible, como siempre, a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.